Mi nombre es Joao Alexis Paco Lozano, del curso de Automatización de Procesos de la carrera de Ingeniería Industrial en la UPC. En el presente video voy a desarrollar la configuración de un circuito electroneumático que va a constar de cuatro actuadores, ¿sí? Bueno, la serie que se va a desarrollar para el circuito en sí es la siguiente, como se puede observar en la pantalla: A más, C más, C menos, D más, A menos, D menos, B más y B menos. Esto significa que el proceso, ¿no?, del circuito va a ser que primero el actuador A se extienda, luego que se extienda el actuador C, luego que se retraiga el actuador C, luego el actuador D pasaría a extenderse, el A se retrae, D se retrae, B se extiende al final B se retrae. Para poder desarrollar nuestro sistema, nuestra configuración del circuito, debemos considerar primero que cada una de estas etapas va a estar enumerado en función a K, ¿no? K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 y K8, porque contamos de 8 etapas. Asimismo, se debe considerar unos sensores que nos permita detectar en qué etapa se encuentra cada actuador. Como podemos observar aquí, tenemos cuatro símbolos que los voy a pasar a desarrollar. Para los cuatro es el mismo procedimiento, con algunas excepciones. Bueno, primero tenemos que irnos a actuadores y seleccionamos un actuador de doble efecto, ¿sí? Este actuador de doble efecto debe estar acompañado de una válvula, en este caso una válvula de 5×2, que lo ubicamos aquí. Por último, necesitamos colocar el compresor de aire, que es identificado con este triángulo, ¿sí? Entonces, esta válvula que vamos a trabajar va a ser monoestable. Eso significa que va a tener un contacto eléctrico, y para el retroceso, un contacto eléctrico para la extensión y para cuando se retraiga el actuador, el cilindro en este caso de doble efecto, va a ser un retorno con, va a ser un retorno automático, sin necesidad de otro conector eléctrico, de otra fuente eléctrica. De este modo, procedemos también a agregar los siguientes terminales. Son estos de aquí. Finalmente, se une el compresor de aire y se unen también el actuador, el cilindro como tal, junto con la válvula monoestable. De este modo tendríamos ya el modelo que estoy presentando acá para los cuatro actuadores. Faltaría colocar el registro de los sensores. Por ejemplo, podría considerar S1, esto sería para el actuador A, considerando una ubicación de 0 y un S2, con la ubicación máxima en este caso, que sería 100. De este modo, ya tenemos identificado cuando el actuador esté extendido o retraído en función a S1 y S2, que vendrían a ser los sensores. Asimismo, debemos colocar un Y1 a la válvula correspondiente, que tenga el contacto eléctrico de la válvula. Si esto fuese bifásico, serían dos conectores, o un Y1 y Y2 para un solo actuador. Bueno, de este mismo modo, o con esta misma lógica, hemos desarrollado cuatro actuadores, porque tenemos una serie con 4 letras distintas. Bueno, ahora voy a pasar a explicar lo que vendría a ser
el desarrollo del circuito. Para eso tenemos que considerar dos fases. La primera fase es de control y la segunda fase va a ser de potencia. Para eso tenemos que colocar la configuración eléctrica de 0 voltios y 24 voltios para luego conectar lo que vendría a ser el, un, un switch manual de encendido, que vendría a ser este de aquí. Y bueno, para empezar el circuito tenemos que considerar el último sensor activado. En este caso, el último sensor activado va a ser B-, porque es la etapa final, y como nosotros pretendemos que esto sea automático, vendría a ser el anterior al K1. Entonces, B- corresponde a B retraído, entonces sería S3. En ese sentido, tenemos que colocar S3 con un switch abierto, en el cual le vamos a poner una etiqueta de S3. Entonces, una vez que tenemos este S3, lo que tenemos que ubicar es el K correspondiente, que en este caso vendría a ser el K último. Como tenemos 8 etapas, sería K8. Ponemos un switch cerrado, porque acá actúa el K1, que sea K8. Finalmente tenemos que colocar un relé que corresponda al K1. De este modo unimos o conectamos todas las partes que hemos desarrollado, considerando también o teniendo en cuenta la lógica, y luego tenemos que colocar el K1 en paralelo a esto para que se pueda ejecutar, considerando que K8 está cerrado, ¿no? Esto es básico para el inicio. Y se va a repetir esta lógica a lo largo del circuito. Entonces, tengo que colocar un K1, el cual lo tengo que colocar entre el K8 y el S3. Ok, una vez que tengo esto, tengo que preguntarme cuál es el siguiente sensor que debo considerar. En este caso, si yo tengo activo el K8 en este caso, el K1, perdón, entonces, ¿qué pasaría? Que A, que, es- que A, que el actuador A se va a extender, entonces pasaría a estar en S2. Entonces ubicamos aquí un S2, al igual que este S3, ahora yo lo voy a copiar por tema de tiempo, pero se puede seleccionar obviamente esta parte en el menú, ¿no? Como lo estaba haciendo hace un momento. Entonces, aquí ubico el S2 y tengo que colocar el K anterior, que vendría a ser K1. Aparte de el S1 y el K1, tendría que colocar el relay correspondiente a K2, que es la siguiente etapa. ¿Sí? Este K2 lo voy a centrar acá y lo uno con el anterior circuito para luego colocar del mismo modo que el anterior el K2 en paralelo. Esto aquí y lo centro antes del S2.
Entonces, una vez que he terminado acá, vuelvo a hacer nuevamente la pregunta. ¿Qué K va a continuar? O sea, ¿cuál sería el siguiente efecto? Y en general vendríamos a pasar al C extendido. C extendido vendría a ser S6. En todo caso, aquí tendría que colocar un S6. Lo coloco aquí. Si yo he colocado el S6, tengo que poner el K anterior para el K del K3, que va a ser el K2. Y de la misma manera tengo que colocar correspondiente, un relé correspondiente a K3, que es la siguiente etapa. La 1 el K3, 1 aquí, y ahora tengo que colocar eh, el K3 en paralelo. Y una vez que tenga esto en paralelo, lo cierro junto con ese 3. Ahora, nuevamente, hago la pregunta, ¿qué switch seguiría? En este caso sería C-, en este caso sería S5, porque S5 corresponde a C-. Entonces ubico esto aquí, lo coloco aquí, le pongo S5, y luego de sacar S5, le coloco el K anterior, que sería K3. Tengo que colocar el relé para K4. Una vez que tengo esto, que aquí es para K4, una vez que tengo todo esto, paso a hacer, en colocar en paralelo K4. Ahora hago la siguiente pregunta. ¿Qué número sigue? En este caso, como estamos en S5, que vendría a ser C retraído, pasamos a D extendido, que vendría a ser S8. Entonces ubicamos S5 y colocamos aquí el S8. Coloco K4 aquí abajo. Y una vez que coloco esto, coloco el relay correspondiente para K5. Uno esto aquí, uno esto aquí, uno esto aquí y uno esto aquí. Una vez que tengo todo esto, procedo a colocar el K5. ¿Sí? Lo pongo en paralelo. Y ahora hago la pregunta que se continúa, que nos habíamos quedado en el S8, que era de extendido. Entonces ahora pasa a ser A retraído, que vendría a ser S1. Entonces de S8 pasamos a S1.
S1. Y bueno, colocamos el K anterior, que vendría a ser K, que vendría a ser 5. Y colocamos el relay correspondiente, que ahora vendría a ser K6. De este modo unimos las piezas y pasamos al siguiente punto, que vendría a ser, una vez que me quede en S1, AD menos, que vendría a ser S7. Entonces, de S1, un momento, antes de eso tenemos que colocar, antes de esto tenemos que colocar el K6 en paralelo. Lo coloco aquí y lo coloco aquí. Una vez que tengo el K6, ahora sí, hago la consulta de qué sensor continúa. Y como habíamos dicho, era de S1 de S1 pasaría a ser S7. De S7 colocaría ahora el K anterior encaja con K6 y coloco el relay correspondiente a K7. Finalmente coloco esto aquí, ya. Y coloco en paralelo lo que vendría a ser ahora K7. Cierro. Ok. Y ahora pasaría a ser la siguiente pregunta. De S7, que es de negativo, sigue B más. B más vendría a ser S4. Entonces, colocaríamos acá S4. S4, S4, S4. Y cerraríamos aquí el circuito. Colocaríamos K7, el K anterior. Y un relay correspondiente a K8. En este caso ya no sería correspondiente a encajar el K7 o el K8, considerando que la etapa del K8 empieza aquí. Entonces, cuando es la última etapa del circuito, ya no se debe colocar en paralelo el K8. Entonces, con esto esta parte de acá sería la etapa de control y ahora seguiría la etapa de potencia. Para la etapa de potencia, tenemos que considerar lo siguiente. Para esto vamos a tener que utilizar lo que es las válvulas solenoides y vamos a necesitar, en este caso, como son monoestables, necesitaríamos cuatro líneas del circuito con cuatro válvulas solenoides, una para cada actuador, para cada modelo. Entonces tendríamos una, dos, tres y cuatro. ¿Mm? Entonces,
aquí tenemos que hacer un ajuste y colocarle la misma etiqueta que hemos puesto a cada parte, a cada Y1, Y2, Y3 y Y4 correspondiente a A, B, C y D. En ese sentido tendríamos Y1, Y2, Y3, Y4. Ahora lo que tengo que ubicar es los K correspondientes a cada uno. Colocar el primero en modo abierto y el segundo en modo cerrado. Entonces, para el primero tenemos que colocar un switch abierto, un switch abierto, y para el segundo tiene que ser un switch cerrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ubicamos la- las, las etiquetas a colocar en esta parte? Si hablamos de Y1 es A, entonces tengo que ver, A empieza con K en K1 y K5. Entonces, el primero va a ser K1 y el segundo va a ser K5. En el Y2, que vendría a ser B, es 7 y 8. Entonces acá tendríamos que colocar K7 y K8. Para Y3 tendríamos, para C, o sea, sería K2 y K3. Finalmente, para D vendría a ser K4 y K6. Entonces, de este modo, unimos, unimos las partes del circuito y cada válvula solenoide lo ubicamos con el origen de 0 voltios. Y con esto tendríamos ya el circuito o la fase de potencia. Entonces, ahora procedo a mostrar. Para eso voy a recortar un poco más el espacio para que se pueda observar la acción de cada válvula. Entonces voy a proceder a ejecutar el modelo. Para poder ejecutar, nosotros colocamos un switch manual. Entonces empieza con A+, luego pasa a C+, luego pasa a C-, luego tiene que pasar a D+, luego tiene que pasar a A+, perdón, A-, luego D-, luego B+, y finalmente B-. Y el ciclo se repite continuamente. Entonces, mediante esta modulación podemos probar que lo que hemos desarrollado es correcto y cumple con la serie del circuito que se está pidiendo en el trabajo. Muchas gracias.